Estou sentindo falta dos valentes de Davi. Cadê vocês? Estoy sintiendo falta de los valientes de David. ¿Dónde están Para ustedes? vocês que não sabem, Para ustedes que a no comunhão com saben, os homens hoje, en la comunión con los hombres hoy, eles entenderam que eles são os valentes de Davi. ellos entendieron que son los valientes de David, Exercitar o espírito que necesitan ejercitar el e espíritu abalar essa reunião. y avalar esta reunión. Vocês, irmãs, também querem ser También as ustedes, hermanas, valentes de quieren ser Davi. las valientes de David. E os casais que estavam na Y comunhão los de matrimonios que casais também estaban querem ser en la os reunión de valentes matrimonios Davi. también quieren serlo. Então, quando eu chamar os valentes de Davi, é todo Entonces, mundo cuando bem? yo llame a los valientes de David, son todos ustedes. Quiero que se levanten, ejercitando el espíritu, invocando el nombre del Señor. ¿Dónde están los valientes? Isso. Isso. Isso! Esse é o espírito dessa reunião. Ese es el espíritu de esta reunión. Esquece a dúvida. Olvide las Esquece dudas. o passado. Olvídese del Tira pasado. suas defesas. Baje sus defensas y ejercite el espíritu. Pode sentar. Puede sentarse. Seria legal todo mundo em pé a mensagem toda, mas eu vou dizer Sería uma muy coisa. bueno si todos estuviesen levantados todo el mensaje, pero no pierdan el Eu espíritu. tenho diagnóstico na minha frente. Yo tengo un diagnóstico en mi frente. Diagnóstico dessa geração, Un diagnóstico de esta nossa generación, geração, nuestra generación, que fala que ela não sabe depender que do dice Senhor. que ella no sabe depender del Señor, que son independientes, Ela não tem equilíbrio. no tienen equilibrio. Lembra da palestra? ¿Se recuerdan Estável emocionalmente. la charla que tuvimos? Que son inestables emocionalmente, ênfase nos problemas. da énfasis en los problemas, Superficial com relação à son palavra. superficiales con relación a la palabra, Não querem se responsabilizar no pelas quieren suas próprias responsabilizarse por sus angústias. propias angustias, Tem orgulho e insubmissão. tienen orgullo e Cultivam insubmisión mais a aparência da felicidade Is- do que as coisas reais. y buscan más la apariencia de la felicidad que las cosas Isso reales. aqui são vocês? Eso aquí son ustedes. São vocês. ¿Quiénes son ustedes? Os valentes. Los valientes, As valentes. las valientes. A maneira de esquecer isso La manera de olvidar esto é ter uma experiência es tener una experiencia profunda do Cristo crucificado. del Cristo crucificado, Uma experiência profunda da una experiencia cruz de Cristo. profunda de la cruz de Cristo, Torna-nos pessoas sólidas, que nos saudáveis. vuelve personas sólidas y saludables, firmes y fieles al Señor. E tem coisas que essa geração Y hay cosas que esta generación precisa estar preparada para ouvir. necesita prepararse para Mas oír. por vários anos a gente pensa, Pero por varios años pensamos, ay, pobrecitos, não vou falar nada. no les vamos a decir nada. Vamos tratá-los como crianças. Vamos a tratarlos como niños. Vamos a esperar que crezcan. Eu sinto que esse não é Yo mais siento esse que momento. ese no es más este momento. Eu queria falar que para a gente ter uma experiência Quería decirles que para tener una experiencia da cruz de Cristo, profunda de la cruz de Cristo, nós precisamos aprender necesitamos aprender a usar, a intensificar, por medio del Espíritu, negar a nossa vida da alma. negar nuestra vida del alma. Vocês vão se escandalizar se eu falar Ustedes van isso a pra escandalizarse si yo les digo esto. vocês. Vocês vão falar, não, por favor. Van a decir, não no, me por fale de negar a vida favor, da no me alma." hable de negar la vida del alma. Negar. Mateus 16, 24. Negar en Mateo 16, 24. Está escrito lá. Vamos a ver qué está escrito. Então disse: Entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, a si mesmo. niéguese a sí mismo. Agora eu quero que vocês leiam isso como soldados. A ver, lean esto, creo que lean esto como soldados, como Se alguém valientes. quer vir após mim, Si alguno quiere venir a pos de mí,
niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Quem falou isso? ¿Quién dijo esto? Lucas 9:23 Lucas 9:23. dizia a todos: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, dia a dia, tome a sua cruz Y decía a siga-me. todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y A sígame. vida da alma Negar la vida del alma. não é engolir sapo. No es tragarse las cosas. Vocês acham que é engolir sapo? Pode engolir ¿Ustedes todos creen os que es sapos da vida. tragar sapos? Não vai negar. Pueden tragarlos todos, pero no vas a Negar negarte si mesmo. a ti mismo. É diante Negar a ti mismo es delante de la oportunidad que la vida de la iglesia nos da, usar o nosso espírito usar nuestro espíritu que ele mortifique para que Él o nosso mortifique nuestro ego ego, e na nossa experiência y en de nuestra cruz, experiencia de cruz tenhamos a morte tengamos de la nossas muerte vontades, de nuestras voluntades y de nuestros impulsos depois do silêncio da y después del silencio de la cruz, servimos ao Senhor. servir al Señor. Super genérico. Súper genérico, Irmãos, o título dessa mensagem é porque el título de este mensaje es Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. e a realidade disso está Y na la realidad de esto está en la dinámica de la vida de la iglesia, totalmente tem tudo a ver, que totalmente de acordo com está a nossa totalmente de meta acuerdo dupla con nuestra hoje, meta que é dupla gerar hoy, um filho varão, que es generar el hijo varón, ser el hijo varón y conquistar las ciudades, o lugar para a mulher. conquistar el lugar para la mujer. Mas quando nós servimos, Pero na cuando igreja, nosotros servimos en la iglesia, vão acontecer situações. van a suceder situaciones Nossa vida da alma que nuestra vida vai del nos alma limitar. nos va a limitar. Eu vou contar algumas Entonces coisas. voy a contarles algunas cosas. Se você não serve, Si tú no sirves, mudei a frase. Quando você e eu servimos, no, voy a mudar la frase. Cuando tú y yo servimos, es posible que o Senhor precisa nos ajustar. que el Señor necesite dar unos Na ajustes. preparação dessa conferência, En la preparación de esta conferencia, estava na comunhão das irmãs. ¿quién estaba en la comunión de las hermanas, de las mujeres hoy en la tarde? Legal, não foi? Fue bueno, ¿no fue? Não foi? Fue muy bueno, ¿verdad? Não amaram? Amaron, no Mas no amaron. momento da preparação, Pero en el momento de la preparación de nuestras reuniones, em uma das vezes eu me falei algumas coisas para elas, algunas de las veces yo les dije algunas cosas a ellas que las ofendió. certo e errado não tem nada a ver nesse momento. Correcto o no, no tienen nada que ver en este momento. Y yo sentí que las ofendí y yo busqué delante del Señor una manera Voltar atrás. de volver atrás. O irmão Esdras me ajudou. El hermano Esdras me ayudó, me dijo, mira, Acho que o que você falou, creo que lo que dijiste no estuvo e bien. aí graças a Deus, meu Y gracias al Señor, mi amigo, amigo na igreja, porque en la iglesia tenemos amigos, Billy se sentó conmigo, o André, eu te conheço, me dijo, Andrés, yo te sei conozco, do seu encargo, yo sé tu encargo, mas o que você falou deu uma impressão errada, pra pero lo que tú dijiste les dio una impresión equivocada a las hermanas. sustentado meu ponto de vista, Podría haber sustentado mi punto de vista, pero fui diante realmente yo fui delante del Señor que a cruz dele, para que la cruz de Él acabase conmigo. e o Senhor mandou sim eu Y el Señor me mandó a pedirles perdón. Y cuando yo les pedí perdón, entonces fue de corazón verdadero. e nessa outra comunhão, a Y en primeira esta otra comunidad, la primera cosa que yo hice fue pedirles perdón. eu acho que elas me perdoaram, Yo creo que ellas me perdonaron. mas o importante Pero lo importante, hermanos, é a paz. es la paz que la cruz trae. Foi engolir sapo, No fue tragarme las cosas, fue pasar por la cruz para matar mis impulsos. Si está bien o está mal, o todas las justificaciones que yo podría pensar, para me proteger. para protegerme. Outra vez, Otra vez, esse ano, em algum momento, este año, en algún momento, mi esposa y yo servimos na igreja, también servimos en la iglesia, áreas, en varias áreas. e nós recebemos algumas Y nosotros recibimos algunas críticas bien fuertes. críticas dos irmãos que Crítica de los hermanos y hermanas que nosotros amamos y que servimos por causa de ellos. como amigo mesmo. E acontece, Ese fuego de amigos, y eso sucede en la iglesia. tivemos impulso de Tuvimos un impulso de decir, no, vamos lá conversar com o irmão Pedro. voy a conversar con el hermano Pedro, voy a exponerle la situación, le voy a decir lo que está sucediendo Para que ele tome uma para que él tome una actitud. Coitado
Pobre hermano Pedro. E em oração não foi fácil, estava doído. Y en oración no fue fácil, realmente estaba Eu e dolorido. decidimos Y en oración mi esposa y yo decidimos que o Senhor deveria trabalhar em nós, que el Señor debe trabajar en tirar nosotros, esse nosso sentimento impulsivo, quitarnos este sentimiento nós impulsivo íamos crer na palavra do y Senhor. que iríamos a creer en la palabra del Señor que hace todas las Por cosas. um tempo oramos para o Senhor. Y por un tiempo oramos para que el Señor trabajase eso en nosotros y realmente el Señor limpió nuestro corazón y resolvió toda la situación y nosotros no tuvimos que hacer nada. Negar a vida da alma, Negar la vida del alma silêncio, trae un silencio de Dios. tira todas as coisas que nos impedem de falar. Quita todo lo que nos impide hablar, de oír y obedecer la palabra profética. Mais uma, posso contar? Puedo contarles más una experiencia. Porque cuando tú sirves, va a suceder contigo. Yo no quiero que tú pienses, yo voy a desistir. Porque es gracioso. Eu acho, pelo menos. Yo creo, por lo menos, que es gracioso. Na conferência de En la conferencia internacional, la duas conferencia internacional, internacionais atrás, a dos gente conferencias de apoio também. internacionales atrás, nosotros somos del equipo de apoyo. Prazo da reunião, do período da reunião, para que os irmãos que vão compartilhar. Y siempre cuidamos del tiempo de la reunión para que los hermanos que comparten tengan su tiempo exacto. Y estaba todo planeado, pero ahí entró alguien que Atrasou tudo, puso un video que se demoró, que no funcionó. coisas bem certinhas. Y nosotros nos gusta todo y bien exacto en su horario. Como, né, com a candura que lhe é devida, resolveu vir. Y este hermano, sí, con la libertad que él tiene, vino a darnos una orientación, solo que estábamos al frente de 7,000 personas. Às vezes você recebe uma bronca, A veces tú recibes un regaño. falou só para mim. Tú dices, ¿por qué no lo dijo por qué no me lo dijo solo a mí? ¿Por qué lo dijo frente a esa persona? Vendo que eu estava Bueno, solo tenía 7,000 hermanos que vieron que yo estaba siendo regañado. perturbação, veio e falou: não foram eles, fui eu. Aí eu Ahí los hermanos dijeron, no, no fue él, fuimos nosotros. Ahí el hermano Ezra comenzó a reír y salió tranquilamente. Entonces en la iglesia puede que sus ideas no sean atendidos, que recibas una reprensión, dependendo da situação, que dependiendo de la situación, así como yo, falado coisas que talvez impactem, hayas hablado cosas que impacten. é o momento de negar-se El momento es el momento de negarse a sí mismo, do Senhor e voltar para o de invocar el nombre del Señor y volverse al Espíritu. esse Y esa cruz, ese poder va a operar en tu vida. E essa é a maneira que Deus escolheu. Y esta es la manera que Dios escogió para operar su poder en la iglesia. Por lo tanto, tomar la cruz, negar la vida del alma, es importante para esta generación. Você quer tomar o impacto que essa cruz Si tú pode quieres causar tomar el impacto que esa cruz puede causar en ti, entonces abraza el negar de la vida del alma, que no es tragarse las cosas, pero es por medio del Espíritu activar todo el poder de la cruz para nuestra vida natural, y cuando esta vida se calla, entonces Dios puede hablar. em 1 Coríntios 1, En 1 de Corintios 1, sem isso não dá para falar. sin esto no podemos hablar 1 Coríntios. de 1 de Corintios. E essa é palavra da cruz. Y esta es la palabra de la cruz. Igreja, você Tal vez en la vida de la iglesia tú sufres una injusticia o haces una injusticia. Porque estoy hablando mucho de mí mismo, pero yo imagino los hermanos que sirven conmigo, debe ser terrorífico. eu imagino quantas vezes eles perderam o Yo me imagino cuántas veces ellos perdieron el sueño de tan loco que yo soy negar a si mesmos. Então, irmão, certa y tuvieron que negarse. na vida da igreja Entonces, ciertamente en la vida de la iglesia, la palabra de la cruz es locura para los que se mas pierden, para nós que somos salvos é poder de Deus. pero para nosotros que somos salvos es poder de Dios. Deja la cruz A operar. igreja, essa é a dinâmica. Deja la palabra operar en la iglesia. Esa es la Eu dinámica. vou falar várias coisas aqui, mas o irmão Pedro depois tem várias coisas muito sensacionais para falar. Visto como na sabedoria de Deus, o mundo não o conheceu por sua própria sabedoria, aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. Foi hoje de manhã. Porque tanto os judeus pedem sinais, como os gregos buscam sabedoria, mas nós pregamos a Cristo crucificado. Escândalo para os judeus, loucura para os gentios,
mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, pregamos a Cristo, poder de Deus y sabiduría de Deus. Pues ya que versículo 21, pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo nos conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación, porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura, mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo poder de Dios y sabiduría de Dios. Los judíos se desconectaron de Pablo, los corintios se desconectaron de Pablo, que era el profeta. Entonces este Cristo crucificado era escándalo para los judíos, era escándalo para ellos. Escándalo significa piedra de tropiezo, tropezadero. Significa no creer en el profeta de Dios, no creer en el hablar profético de Dios. Y lo que sucede está en Hebreos 4:10. Voy a leer algunos versículos continuos. Voy a comenzar en el 7, en la parte B. Si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. 9. No, lo voy a dejar aquí. Hoy, si oyeres hoy su voz, si oyes lo que el profeta de Dios tiene para hablar contigo, no endurezcas tu corazón. Salmo 95. Salmo 95. Venid, aclamemos alegremente a Jehová, cantemos con júbilo. Lleguemos ante su presencia con alabanza, aclamemos con cánticos. Si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón como en Meriba, como en el día de Masa, en el desierto donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras. 40 años estuve disgustado con la nación, y dije, pueblo es que divaga de corazón y no han conocido mis caminos. Versículo 8, 9 y 10. Después de todas las señales que Él dio por medio de Moisés, ellos aún ofendieron al Señor no creyendo, y cuando vino Jesús, los judíos también no creyeron en Él y pidieron señales, y Él dio las señales. La señal del profeta Jonás, la señal de Jonás, que entró dentro del pez y después de 3 días salió. La señal que tenemos en la iglesia es el Cristo crucificado, aquel que murió por nosotros para terminar las cosas negativas y para quitar nuestro yo del frente, para que podamos creer en el hablar de la profecía. Y para que como iglesia practiquemos esto y practiquemos la palabra profética que los profetas hablan para nosotros. Para eso es la cruz de Cristo. Primera de Pedro, versículo 2. Mi Biblia está pegada hoy. ¿Ya les pasó esto alguna vez? Capítulo 2, del versículo 6 al 8. Por lo cual también contiene la Escritura. He aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida y preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Cristo es esta piedra. El profeta de Dios en ese momento en el cual los judíos no creyeron, que ellos perdieron. Para vosotros, pues, los que creéis, Él es precioso. Pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo, y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados.
Hermanos, cuando los hermanos hablan, la palabra profética para nosotros es tropiezo o es una preciosidad. Entonces necesitamos obedecer, tomar nuestra cruz y obedecer. Un versículo más, Isaías 28. Versículo 16. Por tanto, Jehová el Señor dice así: He aquí que yo he puesto en Sión por fundamento una piedra, piedra probada, angular, preciosa, de cimiento estable. El que creyere, no se apresure. No se apresure aquel que creyere. Esa piedra es Cristo crucificado, preparado, precioso, probado, angular, de cimiento estable. Y hoy Él está hablando y está hablando por medio de sus profetas. Es loco, esto es escándalo para ustedes. Hermanos, necesitamos creer. Los hermanos hablan, nosotros creemos. Ellos hablan, nosotros obedecemos, practicamos, tomamos la cruz. Hermanos, es preciosa para nosotros. La revelación es preciosa. ¿Vamos a descomplicar nuestra vida o no vamos? ¿Vamos a abrazar lo que los profetas hablan? ¿O es escándalo? Avanza, joven, es escándalo. Colportaje dinámico. Puedo orar por ti. Expolibro. CEPEV. Conferencias. Hermanos, vamos a obedecer. Vamos a tomar la cruz. Vamos a tomar esto con nuestra vida. Pero también es locura para los gentiles. Nuestra sabiduría no puede entender a Dios. Tal vez esto es algo interesante. En la vida de la iglesia nosotros servimos, nos dedicamos, ¿verdad? Todos aquí sirven. Pero no recibimos elogios. No te dan regalo, o tú recibes muchos regalos por servir. A veces recibes gentiles recomendaciones y a veces tenemos la tendencia de, por causa de esto, creer que no somos importantes o que no tenemos un lugar, lo que es una grande mentira, porque nuestro galardón va a venir en el futuro, porque nosotros queremos lo que Dios tiene para darnos en el cumplimiento de su plan. Entonces, Dios nos bendice hoy, cuida nuestra vida hoy, pero jóvenes que aman al Señor y su cruz, esperan el galardón. Entonces ahí ponemos conocimiento, leemos muchos libros, aplicamos muchas cosas para diferenciarnos, pero la única sabiduría que puede traer beneficio para nosotros es la sabiduría de Dios, que no está en la teología, que no está contenida en la ideología, ella es contenida en el Espíritu. Entonces, hermanos, ella no puede ser escándalo, no puede ser locura. Pero nosotros esta noche vamos a aprender a disfrutar el poder de Dios y la sabiduría de Dios. No espere ver para creer. Abrace, crea y vaya. Ame la palabra profética. Entonces eso les quiero decir también. Tal vez algunos de nosotros jóvenes, y yo lo escuché mucho. La palabra profética está lejos. Y yo necesito otra palabra. Yo estoy sufriendo aquí y la palabra está lejos de mí. Todos los eventos de la iglesia. Los momentos para las hermanas. Palestra para los matrimonios, charlas para los hombres, los mensajes aquí, nuestros eventos en las iglesias son la palabra profética. Ellas traen esa dirección de Dios, pero en cuanto nosotros andamos en esa cruz, nuestra vida va siendo curada, restablecida, crecemos en vida y el Señor nos suple. Dentro de mi casa, mi esposa y yo amamos el hablar profético de Dios. Nosotros buscamos entregarnos para Él, servir donde podemos servir. ¿Y sabe lo que sucede? El Señor cura nuestra vida. Él bendice nuestra vida.
No estoy hablando de bendiciones materiales, estoy hablando del espíritu. Estoy hablando de la armonía del hogar, del compromiso, del amor a las personas. Y Dios aún superabunda en sus gracias y bendiciones. Entonces, jóvenes, la palabra profética es para ti. Hoy, ahora, no en el futuro. Crea que esa palabra puede salvar tu vida, te da dirección y colocarte dentro de un ejército. Amén. Segundo Crônicas. ¿Vocês sabem por que é Segundo Crônicas? Segunda de Crónicas. ¿Sabe por qué es? ¿Sabe por qué es segundo de las Crónicas? Primero y segundo porque es un libro. Salvei bem, hein? Senão eu ia levar uma recomendação. Me salvé bien, si no ya iba a llegar una recomendación. ¿Y ustedes saben de quién? No está aquí. Então estava salvo de qualquer maneira. 20:20. Entonces me salvé de cualquier manera. Capítulo 20, versículo 20. Do poder de Deus e da sabedoria de Deus que nós temos a oportunidade hoje. Es en este ambiente que tenemos la oportunidad de ser diferentes de todas las personas en la historia, de creer en el Señor y en sus profetas. Crede no Senhor. Creed en Jehová. Aquela parte da frente, né? Vamos a leer la primera parte. Segunda de Crónicas 20:20. Crede no Senhor. Dice, creed en Jehová vuestro Dios y estaréis seguros. Creed en sus profetas y seréis prosperados. Yo quería que los valientes leyeran esta parte de creed en Jehová vuestro Dios y estaréis seguros. Creed en sus profetas y prosperaréis. Irmãos, nós temos profetas. Hermanos, tenemos profetas. Nosotros tenemos al hermano Pedro y al hermano Ezra como profetas. Tenemos a los cooperadores. Tenemos a los hermanos responsables en nuestras iglesias. Creemos en Dios, pero podemos hacer una diferencia. Creemos en Dios y creemos en los profetas. Y nuestra vida se encaja, prospera, y Dios confirma la palabra profética. Está bien. En cuanto el hermano Pedro viene, vamos a hacer una oración para que el Señor pueda hacer nuestra vida, abrazar esta palabra, tomar esta palabra, para que el poder y la sabiduría de Dios en nuestra vida de la iglesia nos lleve hacia el frente. Vamos a levantarnos. ¿Quiere orar fuerte o despacio? Entonces, de dos en dos, valientes, orando, para que el Señor pueda ahora continuar esta palabra profética y recibir y obedecer y continuar. Jesús es el Señor. En esta conferencia, nosotros nos baseamos en el texto de 1 Corintios, capítulo 1,
a partir del versículo 1. na sabedoria de Deus, Cristo como sabiduría de não o Dios. conheceu por sua própria sabedoria, El mundo no lo Deus conoció salvar os que creem pela loucura da pregação. Porque tanto os judeus pedem sinais, como os gregos buscam porque los sabedoria. judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura, mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, Pregamos a Cristo, poder de Dios poder de y Deus, sabiduría de Dios. sabedoria de Deus. E a mensagem 5 tem por título Y el mensaje 5 tiene por título Cristo, Poder de Deus, poder de Dios sabedoria de y Deus. sabiduría de Dios. E eu queria explicar Y yo quería explicar primero a questão da cruz de Cristo. el tema de la cruz de Cristo. La cruz de Cristo Tem na sua essência tiene en su esencia explicação do apóstolo la explicación Paulo, no capítulo 12 del de apóstol Gálatas. Pablo en Gálatas 2, Gálatas 2, ele Gálatas falava capítulo 2, él para os judeus decía para los judíos confiava na sua capacidade que de confiaba praticar a lei. en su capacidad de practicar la ley. No versículo 16, En el versículo 16, 15 dice así: por natureza, e não nosotros pecadores judíos de de nacimiento y no espírito, pecadores de entre los gentiles, sabendo contudo que o homem sabiendo não que el é hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo, também nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley. Por cuanto por las obras de la lei nadie será justificado. Nadie será justificado. Y si buscando ser justificados en Cristo, también nosotros somos hallados pecadores, ¿es por eso Cristo ministro de pecado? En ninguna manera. Porque si las cosas que destruí, las mismas vuelvo a edificar, transgresor me hago. Entonces, Pablo le decía a los judíos em vindo Cristo, não há mais que viniendo Cristo ya no hay más sentido usar sua que el hombre use su propia capacidad praticar a lei. para intentar practicar la ley. Prática da lei Porque por la práctica de la ley nadie es justificado, porque nadie tiene la capacidad de cumprir a lei. de cumplir la ley. No versículo 19 ele fala: En el versículo 19 dice, porque yo, por la ley, soy muerto para la ley, a fin de vivir para Dios. para Deus. E o que vem a seguir Y lo que viene é a después essência. es la esencia de la cruz de Cristo. Estou Con Cristo estoy juntamente crucificado. logo Y ya no vivo yo, eu quem vive, mas vive Cristo en mí. vive em mim. E esse Y lo que ahora vivo en la carne, agora tenho na carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, Filho de Deus, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. se entregou por mim. Quando Cristo foi crucificado, Cuando Cristo fue crucificado, ele crucificou Él crucificó eu. mi yo. Eu já fui crucificado com Cristo. Yo ya fui crucificado con Cristo. Entonces eso es un hecho espiritual. Cremos em Cuando creemos en Jesús, todas as obras todas las obras que Él realizó, consumou, que Él consumó, se tornou o nosso fato espiritual. se volvieron nuestro hecho espiritual. En la cruz, Él crucificó mi viejo hombre, O eu, el yo, para que daqui para frente para que de ahora en adelante eu quem no más sea yo quien vive, Cristo mas em mim. vive Cristo en mí. Essência, Esa es la esencia de la cruz. porém, com a ajuda do nosso irmão André Oliveira, Y con la ayuda de nuestro hermano Andrés de Olivera, quer nos mostrar que o fato él quiere mostrarnos que el hecho espiritual está aquí, mas na experiência pero en la experiencia, muitas vezes muchas veces, o eu el yo, ele fica se sentindo, él se siente injusto, ele fica revoltado. él Quando se alguma coisa, siente incómodo cuando algo está contra. alguma Siente que hubo una injusticia cuando alguna cosa o alguna opinión suya no fue acatada.
qualquer coisa o desse cualquier gênero, cosa de ese tipo. o seu eu. Nuestro yo continúa viviendo. Por isso, Por eso é necessário es necesario nós, que nosotros, como diz em Mateus 16, como dice en Mateo 16, 24, vamos a abrir Mateo 16, 24. Mateus 16, 24. Mateo 16, 24. Jesus a seus discípulos, Entonces Jesús dijo a sus discípulos, se alguém quer vir si alguno após quiere mim, venir en pos de mí, tem alguém que quer ¿hay alguien que quiera ir a pos del Señor alguém Jesús? quer vir após mim, Entonces, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Niéguese a sí tome a mismo sua cruz. y tome su cruz y sígame. Então, essa é a experiência da Entonces, cruz. esa es la experiencia de la cruz. Quantas vezes ¿Cuántas no veces caminho do Senhor, en el no caminho camino de del servir Señor, en el camino de servir al Señor, eu fui mal interpretado? yo fui mal interpretado? Quantas vezes ¿Cuántas veces tiveram mal entendidos quanto a mim? hubieron malos entendidos respecto a mi persona? ¿Y cuántas veces fui injusticiado? Irmãos, todas essas situações são providenciadas por Deus. Todas estas situaciones fueron provistas por Dios para tener reales experiencias de la cruz. Você jovem, você ainda vai ter muitas experiências. Ustedes jóvenes aún tendrán muchas experiencias. Te vas a Você sentir vai achar que os irmãos enojado, vas a pensar que los hermanos correto com você, no actuaron de buena manera contigo, não entenderam você. São no te nesses entendieron. momentos é que o Son en Senhor esos momentos en los que el Señor trabaja en ti. Portanto, não procure se justificar. Por lo tanto, no Não procures procure justificarse. vindicar por si mesmo. No te reivindiques, Nesses momentos é porque que son nós en esos amadurecemos. momentos en los que nosotros maduramos. André Oliveira, não é simplesmente engolir o sapo e seguir adiante. No es simplemente tragar las cosas y seguir adelante. Está preocupado com como vão traduzir em inglês engolir o sapo, né? Não é simplesmente El hermano Edra está preocupado cómo van a traducir en inglés engolir a tragar saliva. las cosas. No es Você simplemente tá bom, tragar las já que é cosas. assim, essa é a vida da igreja, eu vou seguir. Só que a mágoa continua com você. A raiz de amargura dia vai brotar No es simplemente e vai fazer muito tragar las mal. cosas, porque eso va a traer una raíz de amargura y la raíz de amargura va a hacerte muy mal. Porque la raíz de amargura, por falta de perdón, tú te vas a sentir muy mal. Por lo tanto, hermanos, Simplesmente admitir a situação, no es simplemente admitir la situación, tragarla, realmente tomar a cruz, pero es realmente tomar la cruz ter vitória sobre nós. y que el Señor tenga victoria sobre nosotros, sobre nuestro yo. Na primeira mensagem, Y en el o primer irmão mensaje, el hermano Ezra nos falou dos 7 itens. nos habló de los 7 ítems que la cruz Vocês trata. se lembram desses ¿Se recuerdan esos 7 ítems? Os pecados, Los pecados, o pecado, el pecado, o mundo, el mundo, Satanás, Satanás, a velha criação, la vieja creación, o velho homem que el inclui viejo eu, hombre que incluye al yo y as ordenanças, las ordenanzas que dividen a los hombres. Não pense, você No piense usted que es fácil lidar com esses 7 itens. lidiar con esos O 7 homem, com a ítems. sua sabedoria, El hombre posee sabiduría, filosofía, séculos e séculos, y durante siglos y sequer siglos consegue lidar no consigue lidiar con el com a pecado, natureza pecaminosa. con la naturaleza pecaminosa. Não tem solução No hay para solución seus pecados para sus pecados cometidos, e muito menos os outros itens. y mucho menos para los otros Irmãos, a ítems. cruz Por lo tanto, hermanos, la uma cruz coisa trata nada consegue lidar. con las cosas que nada consigue tratar. Porque a cruz põe Aleluya, porque la cruz pone un fin essas coisas a negativas, todas esas cosas negativas y principalmente fim ao meu eu. pone un fin a mi E o yo. meu eu tem um Y lado este yo bom. tiene un lado bueno. Vocês já leram o livro Ustedes ya leyeron el libro, Perigos do lado Los bom da alma? peligros del lado bueno del alma.
Quando nós apresentamos isso para alguns pastores, Cuando lo presentamos para algunos pastores, algunos líderes de los grupos cristianos, eles nos respondem, ellos nos responden diciendo, surpresos, de que sorprendidos de que nunca tiveram consciência de que Nunca tuvieron la conciencia de que había una cosa no lado mala en el lado bueno del alma de ellos. Então é isso que o Senhor quer tratar conosco, Es eso que el Señor quiere tratar con nosotros, porque nosotros somos de pessoas un especiais. grupo de personas especiales para el Señor. Eu pedi para fazer uma ilustração Yo pedí que hicieran una ilustración usando lo que Ezra habló de los 7 ítems. No sé si van a conseguir proyectarlo. Só para vocês entenderem. Solo para que ustedes lo entiendan un poco mejor. Não consegui não. ¿Van a conseguir o no? Ou como sempre. O como siempre. Ah, tá aqui. Não? No, hasta aquí no. Socorro, Jonathan. Vamos. Socorro. Jonathan, vamos. Ordenanzas, el viejo hombre, el yo, Precisa baixar pouco, Falco. Desapareceu Cristo lá em cima. bájelo un poco, desapareció el Cristo encima. A ver, ponlo de nuevo, bájalo un poco y pasa de nuevo la imagen. Não conseguiram fazer som. No consiguieron hacer el sonido. Eu esperava. Yo esperaba, A cruz é como aquela máquina. la de cruz moer. es como esa máquina de moler. Quando passa o pecado. Cuando pela pasa el cruz, pecado por la morre. cruz, entonces está Quando molido. passa Satanás, Cuando pasa Satanás, es destruido. Pecado, Satanás, la vieja creación, las ordenanzas, el viejo hombre, los pecados y yo. Cristo vive en mí, el poder de la cruz. Estoy crucificado con Cristo. Ahora ya no soy yo quien vive, mas Cristo vive en melhorou mí. pouco. Né? Mejoró un poco, A palavra Cristo. que la palabra ainda Cristo está aún entrecortada. está cortado. Bom, Bueno, vocês entenderam. Ustedes entendieron, ¿verdad? A cruz La não cruz vem no viene para você dizer, olha o quanto para que eu tú sofri digas, no ah, ano mira cuánto passado sufrí com el año pasado con ese hermano. ou O yo pasé por una circunstancia dificilísima. Pero gracias a Dios yo vencí esa lección de la cruz. como dois guerreiros. Ahí es como dos guerreros queriendo mostrar cicatrices. Olha aqui, ó, eu tenho uma cicatriz Mira, mira esta cicatriz, yo tengo esta en el brazo, fue en 1970 y poco, que eu que yo me herí, y el otro muestra una pierna. outra cicatriz, irmão, Otra cicatriz, no hermano, disputando no estamos discutiendo mostrar para mostrar cicatrices de la cruz, porque a cruz porque la cruz sirve para terminar el yo. não é para disputar No quem es para teve disputar quién experiências tuvo da cruz, experiencias de la cruz, melhores mejores das outras. unas que las otras. Bom, Bueno, já que o tema, o título, ya da que el mensagem título del mensaje é 1 Coríntios, es 1 de Corintios, capítulo 1, versículo 24, Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Talvez você nunca tenha pensado. Quizás tú nunca lo pensaste, quería mostrarte una cosa. A dupla sabedoria La dupla sabiduría y poder tem que andar juntas. tienen que andar juntos. Não sei se você já pensou alguma vez. No sé si ya lo pensaste alguna vez en la vida. Qualquer empreendimento Para cualquier emprendimiento, tú necesitas da sabedoria de la sabiduría para traçar o plano desse entendimento. para trazar el plan de ese emprendimiento y necesitas el poder para ejecutar ese emprendimiento. Vocês estão percebendo ou não? ¿Están percibiendo?
Se você quer, tem no seu coração Si tienes en tu a corazón realização la realización de algún sueño, de algum de algún projeto, proyecto, você precisa necesitas tener sabiduría em bolar esse plano e en planejar en esse hacer plano. Não é? el planeamiento de todo lo que vas Mas a não realizar. adianta você ter apenas o projeto, você Pero no tem apenas sirve bom simplemente plano, tener un buen plan, se un você proyecto, não tem recursos si tú no tienes recursos para levar a cabo esse para plano. llevar a Estão cabo entendendo? este plan. ¿Están entendiéndome? Então nós precisamos de Entonces necesitamos de sabiduría para traçar o plano. para fazer o realizar projeto. el proyecto, Nós também precisamos do poder para crear el proyecto, y también necesitamos el poder, esto es, necesito, para realizar plano lo empresarial. necesito por ejemplo, para un plan empresarial, necesito Fazer plano de hacer un negócio plan de negocios com a sabedoria. con sabiduría, Preciso fazer projeto hacer un proyecto, trazar estrategias e chegar fazer uma coisa bem y hacer algo bien hecho no projeto e no en el plano. proyecto y en el plan. Mas para a Pero realização para desse la negócio realización de este eu negocio, preciso arrumar yo capital, necesito tener un capital, dinheiro, dinero, preciso arrumar necesito a matéria, el- recursos materiais, los recursos materiales, eu preciso arrumar recursos humanos. recursos humanos. Então eu preciso Entonces de necesito, lado, por un lado, con sabiduría, trazar el plan, por outro lado, eu preciso do pero por el otro lado necesito de poder para poder ejecutar este plan. ¿Me están entendiendo? nosso Entonces nuestro Dios é Deus es un Dios de sabedoria de sabiduría e de poder. y de poder. Daniel 2. Vamos a abrir Daniel 2. Daniel ¿Ustedes saben dónde está el libro de Daniel? fica depois de Ezequiel. Después de Ezequiel. Daniel 2, Daniel capítulo 2, versículo 20. versículo 20. Capítulo 2, versículo 20. Disse Daniel: Y Daniel habló y dijo, sea bendito el nombre de Dios eternidade, de siglo en siglos. por quê? Porque Porque dele suyos é a son el poder sabedoria y la sabiduría. e o poder. Porque dele, Porque suyos son el poder y la sabiduría. em outras palavras, En otras palabras, não há sabedoria no hay sabiduría não há fuera poder de él, no hay poder fuera de él. dele é a sabedoria. De suyos son el poder y la sabiduría. Ele quem muda o tempo. Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, Ele dá sabedoria, da la sabiduría a los sabios e entendimento. y la ciencia a los entendidos. Até os sábios desse mundo, Hasta los sabios de este mundo es porque Dios dio sabiduría. Deus deu inteligência. Dios les dio inteligencia, Entendidos. entendimiento. Ele revela o profundo Él revela lo profundo e o escondido. y lo escondido. Ele conhece Conoce lo que está en tinieblas y con él mora la luz. a ti, ó Deus, A ti, oh Dios de mis padres, eu te rendo te doy gracias y te alabo, porque me has dado sabiduría, o quê? Sabedoria. sabiduría y fuerza. Daniel, Daniel, não tinha sabedoria. él no tenía sabiduría y mas poder, aprove a Deus pero lhe dar plació a Dios sabedoria darle sabiduría y poder para interpretar, para interpretar para dizer o que era o o sonho, para decir lo que era el sueño de Nabucodonosor interpretá-lo. e No interpretarlo. versículo 27. En el versículo 27, Daniel na respondió presença do Daniel rei e disse: delante del rey diciendo, el misterio que el rey demanda, ni sabios, ni astrólogos, ni magos, ni adivinos lo pueden revelar al rey. Porque esos encantadores, astrólogos, todos ellos as coisas están envueltos con las cosas espirituales do mal. del mal. Mas há Pero hay un Dios en los cielos, o qual el cual revela los misterios. Irmãos, Deus é o Deus Dios es el Dios dos mistérios. de los misterios. O
que nós conhecemos das coisas, Lo que nosotros conocemos de las cosas aún es muy poco. os mistérios, Los misterios están con Dios. há muitos mistérios, Aún hay muchos misterios a ser desvendados. há muita revelação, Hay mucha revelación aún para que el hombre reciba. Deus é o Deus do Porque Dios es el Dios de los misterios. versículo 29. Y versículo 29. Estando tu, ó rei, Estando tú, oh rey, en tu cama, te vinieron a pensamientos respeito do que há de ser depois por saber lo que había de ser en lo porvenir. Y el que revela los misterios te mostró lo que ha de ser. Portanto, irmãos, Por lo tanto, hermanos, nosotros tenemos que dar gracias a Dios de estarmos recebendo, de estar recibiendo la palabra profética. porque a palavra profética, Porque la palabra profética no es nada más que la revelación de los misterios de Dios. Paulo disse Pablo que dijo aprove a Deus que plació a Dios revelar o que estava oculto, lo que estaba oculto de los siglos y las generaciones, mistério el misterio da vontade. de la voluntad de Dios. Então, através Entonces, a través de los profetas, a través de los apóstoles, mistérios, esos misterios poco a poco están siendo revelados. Senhor Jesus. Señor Jesús. Versículo 47. Disse ao rei a Daniel, certamente, finalmente, Versículo Nabucodonosor 47. reconheceu El rey habló a Daniel y dijo, ciertamente el Dios vuestro es Dios de los dioses y Señor de los reyes y el que revela los misterios. Pues pudiste revelar este misterio. mistério. Portanto, irmãos, Por lo tanto, hermanos, a sabedoria de Deus la sabedoria de Dios está está siempre relacionada al plano de Deus, al plan de Dios, propósito de Deus. al propósito de Dios. E o plano de Deus, irmãos, Y el plan de Dios é mistério. es misterio, es un misterio. Então agora vamos abrir, Entonces vamos a abrir nuestra Biblia Efésios capítulo 3, en Efesios capítulo 3, versículo 10 e 11. versículos 10 y 11. Efésios 3, 10 e 11. Efesios 3, Para que versículos 10 y 11. Para que la multiforme sabiduría de Dios sabedoria de Deus se torne sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. a multiforme, La multiforme sabiduría de Dios. a multiforme La multiforme sabiduría de Dios es revelada segundo o eterno propósito según el eterno propósito de Jesus, nosso que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor. Quiere decir, Dios trazó un plan, un propósito, e seu propósito y su propósito es eterno, no muda. esse propósito que ele estabeleceu Es e ese traçou, propósito que Él estableció y trazó y es según su infinita sabiduría. Senhor Jesus. Señor Jesús. Agora vamos voltar Ahora vamos a volver para 1 para 1 Corintios. Coríntios. Eu vou perguntar para vocês. Yo voy a preguntarles del capítulo 1, versículo 24. Mas para os que foram chamados, Mas para los llamados, así judíos como griegos, pregamos a Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Por que aqui está invertido? ¿Por qué aquí está invertido? Daniel 2, Daniel 2 dice sabiduría poder de Deus. y poder. E aqui Y está aquí dice, invertido. y que está Poder de invertido. Deus e sabedoria de Deus. Poder de Dios y sabiduría de Dios. ¿Por qué? Ustedes podrían decirme por qué. ¿Por qué está invertido el orden? Porque ele está se referindo Porque él está refiriéndose a los judíos y a los griegos. porque aos judeus Porque a los judíos coloca como referência, él coloca como referencia el poder de Dios. porque os judeus Porque los judíos, eles já tinham ellos ya tenían o plano de Deus, a el economia plan de Dios, la economía de Dios en el Antiguo Testamento. Deus já havia dado, Dios ya les había dado, ya había trazado el plan para ellos revelou os 10 mandamentos cuando reveló los 10 mandamientos y la ley de Moisés.
¿Es verdad o no? Entonces Dios ya había dado, según la sabiduría de Dios, cuál era la dirección, cuál era el proyecto de Dios, el propósito de Dios para el pueblo de Israel. ¿Y qué necesitaban hacer los judíos? Era seguir lo que Dios trazó, andar según el plan que Dios realizó. Pero el hombre no sabe que el hombre es incapaz, no tiene poder para hacer lo que Dios ya proyectó. Los hermanos ustedes están comenzando a entenderme. El hombre no tiene el poder. Los judíos creen que recibiendo el hablar de Dios, la ley de Dios por medio de Moisés, es como si ellos dijeran, Moisés, todo lo que Dios diga, eso haremos. El hombre no tiene capacidad de hacer conforme a lo que Dios habló. El poder. Ahora tengo que explicarles el poder. El poder es para hacer un trabajo, para hacer la obra de Dios. El poder es para realizar un trabajo. ¿Quién aquí estudió en física? Para realizar un trabajo necesita una fuerza. ¿Quién sabe aquí? Levante su mano. Oh, ustedes saben. Felicidades. El trabajo es realizado por medio de una fuerza. Esa fuerza veces deslocamiento da un trabajo. Una forma general, la ecuación general es integral de fuerza por X. Fue un poco complicado, ¿verdad? Entonces todo el trabajo realizado por medio de la fuerza, provocando un deslocamiento. Si no hay fuerza, no hay trabajo. ¿Por qué su carro tiene un motor? ¿Por qué su auto tiene un motor? El motor de su auto es el poder para hacer al auto andar. Solo que es como si tú colocase el poder de los judíos, el poder de los hombres. Es como si pusieras un motor eléctrico de un HP en sustitución de tu motor e intentas hacer tu auto andar. No anda, porque un motor pequeño no va a hacer a tu auto andar. Entonces los judíos, ellos creían que ellos tenían fuerza en la carne, capaz de realizar la obra de Dios, de realizar el trabajo de Dios, guardando la ley de Moisés. Pero el poder de ellos es tan pequeño, tan pequeño. Es como ese pequeño motor. No hay como mover un auto. ¿Están entendiéndome? Por eso aquí dice, los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Ellos querían perfeccionarse la carne pensando que en la carne había fuerza suficiente para mover la obra de Dios. Hermanos, en la carne no hay fuerza suficiente para mover la obra de Dios. Entienda esto, póngalo en su cabeza. Su fuerza natural nunca será suficiente para hacer la obra de Dios. ¿Y los griegos? Los griegos creen que con su sabiduría ellos pueden realizar alguna cosa en la obra de Dios. Ustedes sabían que hasta en el inicio de la filosofía griega, quién sabe, no había un pensamiento entre los hombres, una preocupación de pensar por qué el hombre existe, por qué las cosas son como son. Los bárbaros solo se preocupan con comer, beber, vivir, conquistar la tierra y solo eso. Pero
Los griegos mais refinados. eran más Começaram a refinados. se preocupar Ellos comenzaron a preocuparse vários con questionamentos varias preguntas de la naturaleza, del mundo en el que vivimos, por qué las cosas son de la forma que son, por que o ser humano é por qué el assim, ser humano es así, qual o sentido da cuál es vida el humana. sentido de la vida humana. Os gregos começaram Los griegos comenzaron a pensar. eles começaram desde Eso desde el siglo 7 antes de Cristo. El séptimo siglo antes de Cristo. até o século V antes de Cristo. Del siglo 7 al 5 antes de Cristo, ellos estaban estaban indagando, buscando por qué el mundo, la naturaleza, sol, lluvia, naturaleza, sol, lluvia, son de esa forma. Indagaram, fizeram vários questionamentos. Hicieron varias pesquisas E a partir do século para intentar responder. Pero a partir del siglo V vino un gran ele filósofo, começa a Sócrates, se preocupar. y él comenzó a preocuparse con el hombre. As indagações Su búsqueda se volvió para el hombre, grande enigma. porque el hombre es un gran enigma, es un gran misterio. Então ele começou a estudar Entonces él comenzó a estudiar el hombre y su comportamiento y el sentido del hombre en la vida humana. Só que você sabe, Solo que ustedes saben, Sócrates, que era tão él vio que era tan complejo ese estudio uma frase famosa y una atribuída a ele, frase famosa atribuida, sei que nada sei. solo sé que nada sé. Não sabia nada. Él no sabía nada. E depois de Sócrates, Y después de Sócrates, desenvolveram uma terceira etapa da filosofia grega. se desenvolvió una tercera etapa en la filosofía griega y hoy el mundo, en el mundo occidental, nosotros heredamos Toda essa filosofia toda esa filosofía que se desenvolvió vários tipos de pensamento en varios tipos de pensamientos, varios tipos de ideologías que estão entremeadas na nossa sociedade. que están inmersas en nuestra sociedad. O homem indagou tanto, El hombre buscó tanto, estudió tanto, não se chegou a no se llegó a ninguna solución, ni una solución. somando 7 séculos antes de Cristo. Entonces, sumando los 7 siglos antes de Cristo y hoy que es el 21, da casi 28 siglos de estudio de pensamiento y filosofía de la sabiduría humana. El hombre no llegó a ninguna conclusión, ni siquiera consigue resolver el problema del pecado y de los pecados. ¿Estoy cierto o no? Es por eso que Pablo dice así que la sabiduría, se reduz onde eu li. ¿dónde yo Reduz a leí? nada. Que la sabiduría se reduce a nada. Toda sabedoria se reduz a nada. Toda la sabiduría se reduce a nada. ¿Sabes por qué? Eu quero mostrar um versículo, Yo les quiero mostrar un versículo que muestra o problema focal. el problema focal de la sabiduría humana. Está no capítulo Está en el Coríntios, capítulo 1 de 1 Corintios, versículo. esse é o ponto focal, porque toda a filosofia, todos os pensamentos dos grandes pensadores, todas Aquí está as teologias, todos los grandes pensadores, de todas las ideologías, todos los estudios de la moral y de la ética del hombre. chega a nenhum. Esto es el por qué no se llega a ninguna conclusión definitiva. Versículo 21. Versículo 21, pues Na sabedoria ya que la sabiduría de Dios, el mundo no lo conoció a Dios mediante la sabiduría. parece un versículo como otros, como outro qualquer. como otro cualquiera, pero este versículo Explica muita coisa. explica muchas Você cosas. sabe por que a sabedoria humana não se chegou a nenhuma conclusão? ¿Sabes por qué la sabiduría humana no llegó a ninguna conclusión? Porque la sabiduría humana no llevó al hombre a conocer a Dios. Se você não conhece a Deus, Si tú no você conoces a conhece Dios, nada. no conoces nada. Porque Deus foi quem criou o Porque universo. Dios fue quien creó el universo. E com ele está todos os mistérios. Y con Él están todos los Se misterios. você conhece a Deus, Si você tú conoces a Dios, tú conoces otras cosas. Você conhece o homem. Si tú conoces al hombre, Conhece o comportamento conoces el humano. comportamiento humano, Mas a filosofia pero la filosofía no lleva al hombre a conocer a Dios. Vocês estão me entendendo? ¿Están entendiéndome? Ó Senhor Jesus, Oh Señor Jesús, aprove a Deus salvar os que agradó a Dios salvar a los creyentes
por la locura de la predicación. Essa é a sabedoria de Deus. Esa es la sabiduría de A Dios. sabedoria humana não La leva sabiduría ao homem humana a conhecer no a Deus. lleva al hombre a conocer a Dios, pero la sabiduría de Dios Vem pela loucura viene da por la pregação. locura de la predicación. E aqueles que creem Y aquellos que creen na loucura da pregação en la locura de la são predicación salvos. son salvos. Essa é a sabedoria de Deus. Esa es la sabiduría de Ó Dios. Senhor Jesus. Oh Señor Jesús, Você já imaginou se ¿usted ya imaginó os si los griegos, los filósofos griegos, soubessem que ellos supieran havia, poderia haver que podría haber tipo de uma pedra mágica? un tipo de una piedra mágica, E se alguém possuísse y si essa alguien pedra mágica, poseyera esa piedra mágica, perscrutar entonces todas as podría coisas, prescrutar todas las cosas, podría escudriñar todas las cosas. ¿Ustedes creen que ellos no correrían para você já buscarlo? imaginou ¿Ustedes ya imaginaron que si hubiese esa piedra mágica que pudiese desvendar todos los misterios, você não correria tú no atrás? irías atrás de ella? Não seria tesouro ¿No sería un inestimável? tesoro inestimable? Mas nós temos. Pero nosotros lo tenemos. Capítulo 2, versículo 6. Entretanto, Capítulo 2, versículo 6. não Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo ni de los príncipes de este siglo, reduzem a que nada. perecen. Mas Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Hermanos, el plan que Dios trazó según su sabiduría es para nuestra gloria. Isso não é maravilhoso? ¿Eso no es maravilloso? Sabedoria essa que nenhum dos Las que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si lo hubiera conocido, nunca habría crucificado al Señor de gloria. Mas como está escrito, Antes bien, como está escrito, viram, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre, humano, son las que Dios ha preparado para los que le aman. sabe onde está essa? ¿Sabe dónde está esa piedra mágica? Está no versículo 10. Está en el versículo 10. Mas Pero Deus Dios lo revelou nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, escruta aún lo profundo de Dios. Você e eu temos a Tú y yo tenemos la piedra mágica. Muitas veces nosotros no valorizamos. Nosotros tenemos el Espíritu. El Espíritu todo lo escudriña, aún la profundeza de Dios, aún lo profundo de Dios. El hermano Ezra habló en la abertura que en esta conferencia Dios nos desea llevar a lo profundo de Dios. Pero sin el Espíritu, tú no llegas allá. Gracias a Dios, nosotros tenemos esa piedra mágica que los filósofos tanto deseaban tener. Nosotros tenemos el Espíritu. Y ese Espíritu, hermanos, es por medio del cual Dios consigue cumplir la promesa que Él dio para Abraham de bendecir todos los pueblos y todas las familias de la tierra por medio de Él. ¿No fue eso que Él prometió? Oh Señor Jesús. Señor Jesús. Génesis 12. Pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una grande nación, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Él sería una bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Todas las familias de la tierra.
En Abraham, abençoaria Dios bendeciría todas. todas las familias de la tierra. Ó Senhor Jesus. Oh Señor Jesús. Ó, eu vou ler Gálatas. Yo voy a leer Gálatas 3 para ustedes. Gálatas 3, versículo 6. Gálatas 3, versículo 6. Es el caso de Abraham que creyó. Así Abraham creyó en Dios y le fue contado por justicia. Sabed, por tanto, que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo: en ti serán benditas todas las naciones. De modo que los que de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está: maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios, es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Porque Abraham fue justificado porque él vivió por fe. Y la ley no es de fe, sino que dice: el que hiciere estas cosas vivirá por ellas. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo el que es colgado en un madero. Para que, versículo 14, hermanos, es una bendición. Para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Amén. Recibiésemos la promesa del Espíritu. Es el Espíritu prometido, es la piedra mágica que te haría conocer todas las cosas. Ese Espíritu, hermanos, vino de la promesa que Dios le dio a Abraham. Pero Dios no solo la hizo para Abraham. Yo voy a continuar leyendo. Voy a continuar aquí. Versículo 16. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas, y a su simiente. No dice: y a las simientes, como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. Entonces, hermanos, hoy, a través de Cristo, de nuestra fe en Cristo Jesús, nosotros recibimos la bendición que Dios prometió a Abraham. Y esa bendición de Abraham es el Espíritu prometido. Ese Espíritu prometido, hermanos, es el propio Señor Jesús. Después de que Él resucitó, se elevó al cielo y se volvió el Espíritu que da vida. Él se volvió el Espíritu de la realidad. Él se volvió el Espíritu. Y Él está dentro de ti. Si tú quieres conocer todos los misterios, tú necesitas ir al Espíritu. Si quieres entender las cosas, tú dices: no estoy entendiendo nada. ¿Por qué las cosas son así en mi vida? Entonces necesitas ir al Espíritu. Porque el Espíritu todas las cosas escudriña, aún lo profundo de Dios. Dicho todo eso, Dios necesita ahora de un pueblo para cumplir lo que Él estipuló de plan en su infinita sabiduría. En el Antiguo Testamento, Dios formó, Dios consiguió sacar un pueblo de Egipto a través del llamado de una sola persona, Abraham, en el medio de una situación caótica en que todos vivían adorando ídolos. Dios consiguió llamar una persona y lo sacó de la tierra de ídolos y lo llevó a la tierra prometida. Y allá Él engendró a Isaac, y de Isaac vino Jacob. Y Jacob produjo 12 hijos, que son las 12 tribus de Israel. Y Dios, después
de muchas señales y prodigios y milagros, consiguió sacar ese pueblo que estaba esclavo en Egipto, para sacarlos atravesando el Mar Rojo, que simboliza el bautismo, para servir al Señor en el desierto. En el monte Sinaí, dijo el Señor que, vamos a abrir nuestra Biblia en Éxodo 19, en el monte Sinaí, ¿qué el Señor dijo para ellos? Éxodo 19, 5 y 6. Versículos 5 y 6. Voy a leer desde el versículo 4. Vosotros visteis lo que hice a los egipcios y cómo os tomé sobre alas de águila y os he traído a mí. Ahora pues, si dieres oído a mi voz y guardares mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Entonces Dios finalmente consiguió un reino aquí en la tierra. Esa nación que Dios mismo constituyó era una nación gobernada por un sistema singular aquí en la tierra, no existente en otras naciones. Era un sistema de gobierno teocrático. Dios personalmente gobernaba esa nación, la nación de Israel. Entonces era una nación de sacerdotes. Era una nación de Dios, santa. Una nación santa de Dios. Entonces, cuando nosotros vamos a estudiar el libro de Números, capítulos 3 y 4 nos muestran que los levitas, juntamente con los sacerdotes, eran los responsables en cuidar del lado espiritual del pueblo de Dios. Hoy, hermanos, en la iglesia, de la misma forma, Dios nos sacó de Egipto. Dios te sacó del mundo. Tú estabas en el mundo, esclavizado en el mundo, y Dios te trajo para la iglesia. Primera de Pedro, capítulo 2. Versículos 9 y 10. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros, que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Hermanos, Dios, de la misma forma que Él hizo con el pueblo de Israel, Él nos sacó de Egipto, nos sacó del mundo de la esclavitud del pecado y del mundo. Y ahora Él nos separó como una raza escogida, como real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Y Dios, Él está realizando su obra. Él, según su sabiduría, trazó un proyecto maravilloso para nosotros. En el final, Él quiere llevarnos a la gloria. Pero colectivamente, Él va a producir una edificación, la edificación de la iglesia. Y nuestra meta hoy, hermanos, como sacerdotes de Dios, nosotros necesitamos producir el Hijo varón, que está en Apocalipsis 12 como nuestra misión. Nuestra misión hoy como sacerdotes, sirviendo a los hermanos, sirviendo a la iglesia, con excelencia, con amor, con vida.
nosotros estamos produciendo un grupo de vencedores colectivos. Lo que en el pasado, por siglos y siglos, el Señor solo conseguía generar vencedores individuales, pero ahora en el final de los tiempos, nosotros llegando al final de los tiempos, Dios quiere producir un grupo de personas que serán vencedores, que irán a reinar con Él durante 1000 años. Tú eres uno de esos sacerdotes. Dios quiere usarte como ese sacerdote para servir a la iglesia, servir a los hermanos, para madurar, no más para hablar mal uno de los otros, no más para discutir o pelear por lugares o por posiciones, competir unos con los otros, teniendo envidia, contiendas. No, gracias a Dios ese tiempo ya es pasado. Hoy, hermanos, nosotros nos apoyamos uno al otro, oramos uno por el otro y con amor nosotros buscamos unos a los otros. ¿Es así o no es? Porque ayudando a los otros yo voy a ser vencedor junto con ellos. Dios está haciendo ese trabajo. Y por otro lado, en el libro de Números capítulo 1, Dios consiguió de Israel un ejército. Ese ejército Dios consiguió contando a las personas sobre 20 años. Había más de 600,000 hombres listos para salir a guerra. Y Dios hoy en el Nuevo Testamento igualmente está levantando un ejército para conquistar la tierra para el Señor. Nosotros tenemos un desierto todo para conquistar. Tenemos un desierto para preparar. Hay muchas ciudades que aún no tienen iglesia. Aún en nuestra ciudad hay muchos barrios sin la vida de la iglesia. Entonces el Señor necesita levantar hoy un ejército de Dios. Ustedes que son valientes de David, ¿están dispuestos a alistarse en el ejército de Dios? Aún, en el próximo final de semana, en la anterior a la conferencia de Generación Santa, yo di una conferencia en Río de Janeiro. Y los hermanos de Virginia muy gentilmente me buscaron en Sao Paulo con la van de ellos, me llevaron hasta Río de Janeiro y me trajeron nuevamente a Sao Paulo para volver ellos a Virginia. Y sucedieron muchas cosas buenas en el viaje, y una de esas cosas es que durante el viaje, en el tiempo en el que yo estaba solo en el sentido de que no estaba conversando con nadie, yo comencé a hacer algunas indagaciones al Señor. Yo le pregunté al Señor, Señor, ya que ahora, Señor quiere usarnos para cerrar esta era, el Señor está bendiciéndonos con el comportaje dinámico. El Señor está haciéndonos expandir a través de la alabanza joven, a través del Expolibro que comenzó a actuar ahora. El Señor está bendiciéndonos. El Señor también a través de los grupos familiares. Está habiendo multiplicación. Y solo con el cambio de ambiente, cambio de espíritu en las iglesias, ya estamos ganando personas nuevas. Gracias al Señor. Yo le pregunté, Señor, ¿será que vamos a hacer una iglesia? Perdón por usar este término. Una iglesia de una gran multitud. ¿Será que nosotros, por un lado, sabemos que nuestra misión es Apocalipsis 12, la visión del Apocalipsis 12. Nuestra misión es generar el hijo varón, levantar un grupo de vencedores colectivos antes de la gran tribulación. Y también preparar el desierto, predicando el evangelio en todos los lugares. En nuestra misión.
nós vamos realizar essa Pero missão? ¿cómo nosotros vamos a realizar esta Como misión? Deus vai nos usar para fazer? ¿Cómo Dios va a usarnos para alcanzar esa misión? ¿Ya le preguntaste a Dios? Nós precisaríamos, irmão, de exército muito numeroso Necesitaríamos de un ejército muy numeroso para que vai esse alcanzar, evangelho do reino a toda a terra. para llevar este evangelio del reino a toda la tierra habitada. Por eso yo le hice esa pregunta al Señor. Señor, Com a multiplicação, con la multiplicación, con todo lo que está sucediendo, será que nós vamos vir a ¿será ser que vamos a uma venir a igreja ser de milhões una e iglesia de milhões millones y millones de miembros? Perguntei para o Senhor. Yo le pregunté al Señor. Sabe o que o Senhor me respondeu? ¿Sabe qué el Señor me respondió? O Senhor falou não. El Señor me dijo no. O Senhor falou o seguinte para mí. El Señor me dijo lo Muitos siguiente. são chamados, Muchos son mas llamados, poucos os escolhidos. pero pocos los escogidos. Todos os creram no Senhor Jesus ou crerão no Senhor Todos los que creyeron o van a creer en el Señor Jesús, ellos fueron llamados para receber a salvação. para recibir la salvación eterna de Dios. Mas nem todos estão dispostos. Pero no todos están dispuestos a andar por el camino de la cruz. Nem todos estão dispostos No todos están dispuestos tomar uma decisão a tomar una decisión de entrar por la puerta estrecha e andar num caminho apertado. y andar en el camino apretado. Mateus 7. Vamos dar uma olhada. Vamos a mirar Mateo 7. El Señor me mostró Mateo 7. Mateo 7, Versículo 13. versículos 13 y 14. Entrai Entrad pela por la puerta estrecha, larga porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. acertam com ela. Você está disposto a ¿Tú estás entrar dispuesto a pela entrar por la puerta porta estreita estrecha ou pela porta larga? o por la puerta ancha? O que você escolhe? ¿Qué escoges? Essa conferência tem por Esta tema conferencia tiene por o tema poder el da poder de la cruz. Estamos convidando vocês Y estamos a entrarem pela invitándolos porta estreita. a entrar por la puerta estrecha. ¿Ustedes están de acuerdo? ¿Concuerdan? Nós seremos a igreja dos Nosotros da seremos porta estreita. la iglesia de los de la puerta Nós estrecha. somos a igreja dos Somos que la não iglesia de los podem que están andar no dispuestos de andar en el camino angosto. caminho, negar a si mesmo. Negar a sí mismo. Lucas 13. Lucas 13. Lucas 13. Tiago, eu prometi não reclamar do tempo, tá? Tiago, yo prometí no reclamar del tiempo. Lucas 13. Lucas 13, Versículo 22. Versículo 22. Passava Jesus por cidades aldeas, pasaba Jesús por ciudades y aldeas enseñando y encaminándose a Jerusalén. Y alguien le dijo, Señor, os que são son pocos los que se salvan. Parece que aqui a salvação é eterna. Parece que aquí la salvación es eterna. Mas leia o contexto. Pero lea el você vai ver que contexto não y é a van a ver que salvação. no es la salvación eterna. Aí ele respondeu-lhe, Y él les dijo, esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procuran entrar y no podrán. Quando o dono da casa tiver levantado e fechado Después que el a padre de porta, familia se haya levantado y cerrado la puerta y estando fuera, cuando termine esta era havia grande tribulação, y venga la grande tribulación, la puerta aquelas virgens, lembra daquelas para esas vírgenes va a estar cerrándose. E vós, do lado de fora, Y estando começaste fuera a bater, empecéis a llamar a la Senhor, puerta abre-nos diciendo, a porta. Señor, Señor, ábrenos. Él respondiendo os dirá, no sé de dónde sois. Entonces comenzaréis a decir, delante de ti hemos comido y bebido y en nuestras plazas enseñaste. Pero os dirá, os digo que no sé de dónde sois. Apartaos de mí, todos vosotros, hacedores de maldad. Aqui parece estar falando com os incrédulos. Aquí parece que está hablando con los incrédulos, parece que dice, allí será el llanto y el crujir de dientes, cuando veáis a Abraham, a Isaac, a Jacob y a todos los profetas en el reino de Dios, y vosotros estéis excluidos. Se trata, irmãos, do
Aquí, hermanos, se trata del galardón del reino. Você quer perder essa? ¿Tú quieres perder esto? Muitos virão do Oriente e do Porque vendrán del oriente y del occidente, del norte y del sur, y se sentarán a la mesa en el reino. Quem é do Oriente? ¿Quién es del oriente? Eu vim do Oriente. Yo vine del oriente. Quem é do Ocidente? ¿Quién del occidente? Ustedes. Quem veio do Norte? ¿Quién del norte? Tem alguns que são do Norte. Quem veio do Sul? Del sur. Lá no extremo sul, Chile. En Chile, Argentina. Contudo, há muitos que virão a ser primeiros e primeiros. Y aquí hay postreros que serán primeros y primeros que serán postreros. Oh Señor Você Jesús, quer perder essa? ¿usted quiere perder esto? Preferir o caminho Si tú espaçoso, prefieres el camino ancho y la puerta amplia, vas a perderte esto. Aí o Senhor, Ahí el eu voltei Señor, para São Paulo, ahí yo volví a Sao Paulo o Senhor me mostrou uma y el Señor me mostró una cosa en Mateo 5. e 7. Ele fala de uma En Mateo 5, 6 y 7 él habla sobre una constitución elevadísima de los que quieren vivir la realidad del reino de los cielos, vida da igreja. que es la vida de la iglesia genuina. Você quer viver ¿Tú quieres vivir na realidade? en la realidad del reino de los cielos? A nossa Constituição está em Nuestra Mateus constitución 5, está en Mateo 5, 6 y 7. E os que vivem Y los que viven en la realidad del reino de los cielos vivem no viven en el camino de la cruz. Ahí eu entendi yo entendí que há a realidade do que hay la realidad del reino de los cielos, pero Mateo 13 aparência, habla de la apariencia del reino de los cielos. a aparência do La reino dos apariencia del reino de los cielos toda a incluye cristandade. todos los cristianos. Todos los cristianos están incluidos en la apariencia del reino de los cielos. Mas a realidade Pero la realidad del reino de los cielos está siendo vivido por pocos. Es por eso, hermanos, que Dios me dijo, vocês nunca ustedes nunca serán un gran número de personas, mas pero todos os que vivem todos los que viven la vida de la iglesia necesitan vivir la realidad del reino de los cielos. precisam ser pessoas Necesitan que ser buscam personas que buscan o galardão. el galardón. Hebreus 11. Hebreos 11. Hebreus 11. Hebreos Hebreus 11. 11, Versículo 5 pela fé. versículo 5. Enoque foi trasladado Por la para fe, não ver a Enoc fue morte, traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque lo traspuso Dios, pois antes de y sua antes que fuese trasladação, traspuesto, tuvo obteve testimonio de haber agradado a Dios. a Deus. Irmãos, quem entra pela porta ¿Quién estreita? entra por la puerta Quem estrecha? anda no Quien caminho anda en el apertado, camino que é a angosto, que es realidade la do reino, realidad del reino que a de vida los da cielos, igreja genuína, que es la vida de la iglesia genuina, procuram agradar buscan a Deus. agradar a Dios. Você procura agradar a Deus? ¿Tú buscas agradar a Procura Dios agradar a si mesmo. o buscas agradarte a ti mismo? O Senhor hoje está chamando, convocando Señor, hoy está você, llamando, convocando un ejército que não se preocupa com seu que bem-estar, no se preocupa con su bienestar, que no se preocupa con su que beneficio, que no se preocupa interesse, con su não interés, se preocupa em agradar a no si se mesmo, preocupa con mas agradarse a sí preocupa mismo, agradar pero ao preocupa Senhor. agradar a Dios. Quem topa? ¿Quién está de acuerdo? Paulo fala em 2 Coríntios Pablo capítulo dice 5, en 2 de versículo 9, Corintios, como Paulo fala. 2 de Pode segurar um Corintios pouco Hebreus 11, nós vamos voltar aqui. 5, 9. Coríntios 5, 9. Como Paulo diz. É por isso Por que tanto, também procuramos nos también, esforçamos, quer presente, o ausentes o presentes, serles quer presente agradables. no corpo, quer ausente Quiere no decir corpo, presentes del cuerpo o ausentes del cuerpo. Quiere decir viviendo ou morrendo, o muriendo para lhe sermos. para serles agradables. Irmão, nós queremos ser agradável ao Senhor. Hermano, nosotros queremos ser agradables al Señor Se um viviendo. dia eu morrer, Si un día yo muero, quero agradar ao Senhor. yo quiero agradar al Señor muriendo.
Esse é o nosso espírito. Ese es nuestro espíritu. Quem topa fazer parte desse exército? ¿Quién está de acuerdo en ser parte de ese Paulo ejército? não buscou dinheiro e fama nessa vida. Pablo no buscó dinero ni fama en esta vida. Nós também não buscamos Nosotros nada para también nós no nessa vida. buscamos nada para nosotros en esta vida. Não estamos na igreja buscando No estamos en la posição. iglesia buscando Não estamos na posición, igreja no estamos en la iglesia buscando dinero, no estamos en la iglesia buscando fama, algum interesse para nós. algún interés para nosotros. Nosotros buscamos agradar solamente al Señor. Nós estamos preocupados Nosotros estamos preocupados con realizar la obra del Señor, estamos preocupados con hacer la voluntad del Señor não a nossa vontade. y no nuestra voluntad. Se você é assim, Si pensa tú eres como así y piensas como yo, venha para cá. entonces venga para Venha acá. para esse exército. Venga para este ejército. Deus quer Dios a quiere vida da igreja. en la vida de la iglesia personas así. Vou continuar. Voy a continuar. Versículo 6. Yo estoy en Hebreos 11. Estoy de vuelta en Hebreos 11, De 6. fato, sem fé. Pero sin fe es imposible agradar a Dios. Se você não crê nos Si profetas, tú no crees en los profetas, si tú no crees en el hablar profético, tú nunca vas a agradar a Dios. quanto é necessário Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le Ele hay. existe. Na aparência do reino dos En la céus, apariencia del reino de los cielos, todos los cristianos creen que Dios existe. Mas você não só crê Pero que no ele solamente crees que Él existe, existe. mais uma exigência. Hay más una exigencia Vivem na realidade do reino. para los que viven la realidad del reino de los cielos, que es y que es galardonador de los que le buscan. Nós somos aqueles que o Nosotros somos aquellos que lo Nós buscan. somos aqueles, irmãos, Somos não aquellos vivem para nós que no viven para sí Não mismos. estamos preocupados, irmãos, No estamos preocupados apenas apenas con nuestro bienestar. Nós queremos buscar Nosotros o Senhor, queremos fazer a buscar al sua Señor y vontade, hacer su e voluntad agradar y ao agradar Senhor. al Señor. Worrying about God and His will, you want to please Him. Em João 6, eu não vou ler. En João 6, Juan 6, a multidão la multitud que recebeu o pão na multiplicação. que recibió pan en la multiplicación de los panes. Bom, né? Ay, qué bueno, ¿verdad? Imagínense, si hubiésemos Jesús como nuestro Rey, Seria um povo seríamos un pueblo que no necesitaría más trabajar porque Jesús multiplica pan, multiplica peces. Então eles correram atrás de Entonces ellos Jesus corren atrás de e Jesús não procuraram Jesus y no buscaron a Jesús por todos lados y lo encontraron en Capernaum. Aí Jesus disse para eles: vocês não Y ahí estão Jesús vindo le aqui dijo, atrás ustedes no de mí están viniendo atrás de mí com a intenção con la correta, intención porque correcta, vocês buscam porque ustedes buscan pan que vocês fartaram para llenarse, e que vos fartou. que lo Então, llenó. a multidão Entonces la corre multitud atrás de corre Jesus atrás de Jesús para sua própria necessidade, para su propia necesidad. seu próprio benefício, seu próprio interesse. Hoje muitos cristãos na Hoy aparência muchos do reino dos cristianos, céus, en la buscam o apariencia Senhor del reino de porque los pregaram o evangelho cielos, da prosperidade para buscan al eles. Señor porque predicaron el evangelio de la prosperidad. Entonces dijeron, si cree en Jesús va a Se crê ser em rico. Jesus, a sua doença será curada e tudo será resolvido dos problemas da vida deles. Entonces le dijeron, tú vas a ser curado y todos tus problemas van a ser solucionados. Y otros como, pare de sufrir. Mas esse não é o nosso caminho. This is not our way. Ó Senhor, Pero ese no es nuestro camino. Oh Señor você ainda anda Jesús, nesse caminho? ¿estás dispuesto a aún andar en ese camino? O Senhor está convocando um exército. The Lord is El Señor está convocando un ejército. Capítulo 12 de Hebreus, called. Capítulo 12 de Hebreos, versículo 22. versículo Mas 22. tendes chegado ao monte Sino Sião, que e à cidade do os Deus habéis vivo, acercado al monte a Sión, a la Jerusalém ciudad del Dios celestial, vivo, Jerusalén la celestial, doce de anjos, a la a compañía de unidos a muchos uma millares de assembleia, ángeles, a la congregación de los primogénitos igreja dos primogênitos que están do lado inscritos en los cielos. Irmãos, nós Hermanos, somos nosotros a somos la iglesia de los primogénitos. São os que Son los que no vendieron su derecho de primogenitura por una sopa de lentejas, por un beneficio aquí en la tierra. Jacó Jacob pagou preço pagó un precio alto pelo direito. por el derecho de primogenitura.
Ele só sofreu Él depois disso. solo sufrió después de eso. Abraão Abraham vivió para el Señor, Señor creyendo en su promesa, pero pero cuando él partió de esta vida, él no obtuvo la tierra que Dios le prometió, que le haría heredar a él y a su familia. Él solo tenía la tierra que él compró en Macpela para enterrar a su esposa. No tenía nada. Jacob, después de que él consiguió el derecho de la primogenitura, la bendición de Isaac, él solo sufrió y sufrió y sufrió. En su encuentro con su hermano, Esaú, él ya no era más rico que Esaú materialmente hablando. Aparentemente, nada ganó de bendición en la tierra. Pero hermanos, ellos vieron el derecho de primogenitura. Es algo intangible aquí, pero es algo celestial. O tú quieres buscar beneficios hoy, o tú tienes la visión de que la primogenitura va a llevarte a reinar con el Señor durante 1000 años. Hebreos 11. Oh, Senhor Jesus. Oh, Lord Jesus. Versículo 9. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Él estaba aguardando esa ciudad. Por la fe, versículo 13. Conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyendo y saludándolos y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria. Versículo 16. Pero anhelaban una mejor, esto es celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. ¿Estás convencido de que nuestro Dios no nos dio una inconveniencia de ser una iglesia grande, muy grande en número? Pero eso no quiere decir que nosotros no debemos esforzarnos. En nuestra multiplicación, por lo menos nuestra meta de 20% anual. Si Dios quiere bendecirnos más de lo que eso, amén. Pero no seremos nunca millones y millones de personas, porque muchos son llamados y pocos los escogidos. Dios quiere, por el contrario, que cada uno que vive la vida de la iglesia sea comprometido con esta misión, esté comprometido con Él, esté comprometido con la voluntad del Señor. En Río de Janeiro yo di una palabra sobre perfeccionamiento y compromiso. Dios quiere comprometerte. ¿Tú estás dispuesto? Ay, Dios me dijo, yo le dije, Señor, ¿cómo vamos a alcanzar ese objetivo tan grandioso siendo pocos? El Señor me dijo así, Israel es una nación pequeña, pero tiene un gran poder. Las naciones que están alrededor de él son enemigos de él, pero nadie lo toca, porque Israel tiene un ejército comprometido, un ejército comprometido y actualizado, perfeccionado, siempre listo para la lucha. Tú sabes que en el ejército los hombres tienen que hacer el ejército militar con 18 años de edad y sirven por 3 años. 3 años. Y después del servicio militar, ellos tienen que comprometerse en una unidad de reserva para presentarse una vez al año, para quedarse allá por 30 días o 60 días, y si es necesario más, para ser actualizados y estar siempre listos. Eso hasta los 40 años de edad para los hombres. Y para las mujeres, también tienen que hacer servicio militar a los 18 años de edad.
hace 2 años, una mujer hace 2 años, também tem que se también tiene que engajar numa comprometerse das unidades reservistas en enlistarse en una de las unidades reservistas hasta los 24 años de edad, porque la mujer después de los 24 tiene hijos y tiene que cuidar de los hijos. Isso quer dizer o quê? Eso quiere decir que Israel tem um exército Israel tiene un ejército enlistado, atualizado, actualizado, sempre pronto. siempre listo. Então o Senhor disse para mim: Entonces el Señor me dijo, nós somos poucos. nosotros somos pocos, Se esses poucos pero são si esos todos pocos son engajados, todos comprometidos, nós teremos um poderio grande. nosotros tendremos un gran poder. ¿Ustedes creen en mí? E Deus nos deu ferramentas. Y Dios nos dio las poderosas. herramientas poderosas. O Senhor nos deu El a Señor nos dio comportagem dinâmica, comportaje dinámico, que está fazendo milagres. que está haciendo milagros. Senhor Jesus. Señor Jesús. Agora eu peço o tempo, viu? Ahora yo voy a pedir tiempo, Porque eu queria mostrar porque yo quería mostrarles menino de 10 anos de idade. un joven de 10 años de edad, Totalmente engajado. un niño totalmente comprometido con el comportaje dinámico. Dá para mostrar, esse Da para vídeo? mostrar, podemos mostrar ese video. E tem 10 anos de idade. Y tiene 10 años de edad. Você sabe que ele ganhou colega dele também. Y él de 10 ganó anos de a idade, un na compañero escola, de él en la escuela de 10 años lendo leyendo alimento diario en la escuela. E esse menino ganhou a Y, família dele. y él ganó la familia de su amigo. Estão há 6 meses. Y están na a vida da 6 meses en la vida de la iglesia. igreja. Vai, pode passar. Estou fazendo comportagem dinâmica também, porque o irmão Pedro está falando. Se o irmão Pedro Estoy está haciendo comportaje dinámico porque el hermano Pedro está hablando y si el hermano Pedro habló, la bendición está ahí. Entonces, porque también quiero ir en el CP de verano para ser más reavivados y ampliar mi visión para tener una visión más amplia para el Señor. Essa experiência de orar pelas pessoas, de ter contato com as pessoas. Y esa experiencia de orar ha traído beneficio para ti. Uma experiência muito grande. Me dio una experiencia muy grande Ganha 6 meses. Apaixonou muitas pessoas de hoje. porque No mundo de hoje. Já está fazendo comportagem. Amém. este es el joven que está haciendo comportaje que fue ganado hace 6 O meses. benefício. Amém. Bom dia, meu irmão. Você está com o nosso amado, como é seu nome? Aí chega Irmão um Estélio. homem. Foi Aí irmão chega de um oração hombre. do nosso Eles jovem oraram por missionário ele. Mirim. Por el cual ellos oraron, E ele foi abençoado com a oração. E Fue agora bendecido eu con la creio oración y yo creo que ahora vai fazer pagamento. Você se va a sentiu comprar el abençoado libro. com Se esse sintió jovem? bendecido con esos jóvenes. A força da oração é tudo na nossa vida. Yo le dije que la fuerza de la oración tiene poder y es toda nuestra vida. Dependiendo, no importa si es un joven, Partindo espontaneamente dele já pero partiendo espontáneamente de ellos, é um bom sinal que as coisas estão mudando. es una señal de que las cosas se están mudando. Yo quiero mostrarles. Esse menino é menino engajado. Él es alguien comprometido, es un niño comprometido. Él piensa 24 horas, aunque estudia, 24 horas en el Señor, Na comportagem. en comportaje. Mostra o desenho que ele fez. Muestra el dibujo que él hizo. Vocês estão. Conseguem ver, não? ¿Consiguen verlo? É ele Es él com uma senhora con una señora, com suporte para andar, con una perguntando: posso orar por você? caballete y preguntándole, ¿puedo orar por ti? Precisamos treinar, Nosotros necesitamos aperfeiçoar entrenar nossas crianças. y perfeccionar a nuestros niños para estar incluidos en este proyecto, comprometidos. Mi nieta Luisa sale con su mamá. Saindo nas ruas, fazendo comportagem. Salieron por las calles haciendo orando com as comportaje, pessoas. orando con las personas. E ela volta contente. Y ella vuelve feliz, Volta toda eufórica. eufórica, Servido ao Senhor. por haber servido al Señor. Nós, desde crianças, Entonces, desde niños, adolescentes, jóvenes, adultos, todos nós temos que estar todos nosotros tenemos que envolvernos. envolvidos com a comportagem dinâmica, Tenemos que envolvernos con el comportaje dinámico, con el avanza joven, CEAP, con el CEPEP, envolvidos com con Expolibro, envolvidos, envueltos con el GFCM, grupo familiar, con Bucafé, con todos los ítems que el Señor nos entregó. Programa libre en mi mano, socio del Evangelio, envolvidos con todo lo que el Señor nos dio. ¿Está dispuesto? El hermano Ulises me dijo,
que él tiene una compañera de trabajo judía. Eso, ¿verdad? Judía. Cuando alguien le decía a ella nunca decía que su profesión era eso que ella estaba actuando. Ella siempre decía, yo soy soldado, yo soy soldado, yo soy soldado. Quiere decir, el día que explote la guerra, que Israel precise de ella, ella vuelve. Ella no es ni ingeniera ni médica, no, ella es soldado. Yo le pregunto a ti, ¿tú eres qué? Voy a mostrarles lo que yo comenté en la apertura. Esos 300 hombres de Leónidas, de la ciudad de Esparta, que fueron a defender un desfiladero para que 300.000 persas invadieran la Grecia por el mar. Ese estrecho era el único lugar que podía barrarlos, que podía pararlos. Pero no podía parar a tantas personas. Pero ellos tenían un espíritu diferente. Eran 300 guerreros bravos. El Señor está reclutándote, haciendo de ti, joven, uno de estos soldados de élite. Vamos a mirar. Esta mañana está llena de sorpresas, Leónidas. Escuchamos que Esparta está en la ruta de la guerra. Estábamos ansiosos por unir nuestras fuerzas. Si es alguien lo que busca, puede juntarse a nosotros. Trajo solo estos pocos soldados. ¿Cuál es tu profesión? Hago cerámicas. ¿Y tú? ¿Cuál es tu profesión? Soy escultor. Escultor. ¿Y tú? Trabajo con hierro. Espartanos. ¿Cuál es su profesión? ¿Entendieron o no entendieron? ¿Cuál es su profesión? Yo escuché allá. Vengan para acá, vengan. Aquí está el batallón. ¿Ustedes no quieren se juntar? ¿Ustedes no quieren juntarse? Vamos nos juntar, podem juntar. Vamos a juntarnos, pueden juntarse. Pode falar Jesus, Jesus. Puede decir Jesús, 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 Jesús. Jesus, Jesus, Jesus. Jesús, 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 Jesús. Jesus, Jesus. Aleluia! Aleluya. O Senhor está nos fazendo esse exército de elite. El Señor está haciéndonos este ejército de élite. Nosotros vamos a hacer la voluntad del Señor con el poder de Dios por medio de la cruz. Oh Señor Jesús, Señor, tenga misericordia de nosotros. Señor, nos usa. Aquí está un grupo de personas consagradas a ti. Señor, usa ese ejército. No nos preocupamos con nuestro beneficio. No estamos aquí para agradarnos a nosotros. Estamos aquí para agradar al Señor. Oh Señor Jesús, úsanos, Señor, para hacer tu voluntad, alcanzar con el Evangelio del reino a toda la tierra habitada. Usa las herramientas, usa cada uno de nosotros. Jesús es el Señor.